Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, ¿qué viene a nuestra mente acerca de su personalidad? ¿Qué es lo que pensamos de Él? ¿Cómo lo imaginamos? Yo creo que si todo creyente conociera realmente a Jesús en la manera que Él desea que le conozcamos, todos nosotros estaríamos enamorados de Él, enamorados del Señor Jesucristo. No habría nada en la iglesia que nos tumbe, que nos haga titubear, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni la corbata del pastor, ni nada habría que me tumbe de mi relación, de mi intimidad con Cristo. Pero el problema está en que mucha gente no conoce a Cristo. Y cuando vienen cositas a sus vidas, esas cositas, porque no están enamorados de Cristo, muchos están viendo a un líder, a un hombre, a un héroe. Si la gente en las iglesias conociera a Cristo, conociera su personalidad, quién es Él, viviéramos amando, enamorados de Cristo. El día de hoy yo quiero hablar acerca de la personalidad específica de Cristo. Y quiero empezar hablando lo que ya anuncié hace 3 domingos atrás, que hemos tomado como plataforma, como para el bosquejo de nuestra enseñanza, lo que dice la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, que es el lugar donde está resumida nuestra doctrina, lo que creemos. Nosotros creemos en la Biblia, creemos que la Biblia no tiene igual. La Biblia es inspirada, es inerrante, infalible. La Biblia es la palabra de Dios. Pero las confesiones son un resumen de las cosas en que creemos. No son inspiradas, son hechas por hombres, pero tenemos, como es un documento público, nosotros debemos de ver si en verdad lo que aquí dice es conforme a la Biblia. No te confundas. La Biblia para nosotros es preeminente y sobre todo. Pero nuestra doctrina está reunida aquí. Y dice la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, el capítulo 8, párrafo 2, acerca de la personalidad de Cristo. Mira lo que dice. Dice, el Hijo de Dios, o sea Cristo, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre. Y continúa la confesión, pero solamente he querido mostrar esto porque esta porción de la confesión es que habla acerca de su personalidad específica. Así que la personalidad la confesión de fe describe su personalidad única y singular en 3 maneras. Si alguien está pensando en casarse con una persona, al menos yo como padre, si alguien se acerca a una de mis hijas o mi hijo se acerca a una señorita, yo voy a estar interesado en saber quiénes son sus parientes, quiénes son los padres, a qué se dedican, si son traficantes, si son unos ingenieros, si es una ama de casa simplemente, si es alguien que no tiene padres. Me interesa conocer eso. Por lo tanto, la confesión nos habla en primer lugar de la personalidad de Cristo y la habla descrita en términos de su relación primaria. ¿Con quién está relacionado primariamente Cristo? ¿Con quién se relaciona? Eso significa ¿de dónde viene Él? ¿Quiénes son sus parientes? Lo segundo que describe esta confesión que he leído, lo describe la personalidad de Cristo está descrita en términos de su estado exaltado. Eso quiere decir, ¿quién es Él? Es decir, ¿qué es lo que Él hace? Tú vas a elegir a alguien
Oye, ¿a qué se dedica él? No, 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 no. Él es un arquitecto. Él es un maestro. No, no, ella es una decoradora. Ah, bueno, entonces alguien que ha estudiado. ¿Quién es él? Me interesa saber quién es él. Si tú no sabes quién es él, entonces ¿a quién adoras? Pero en tercer lugar, la personalidad de Cristo está descrita en esta confesión que hemos leído en términos también de su carácter glorioso. Ya no solamente de dónde viene Él, no solamente quién es Él, sino ahora cómo es Él. Su forma de ser. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo? Así que voy a desarrollar el sermón el día de hoy para hablar de la personalidad de Cristo, viendo su relación primaria, o sea, de dónde viene Él. Segundo, su estado exaltado, quién es Él. Y en tercer lugar, su carácter glorioso, cómo es Él. Quiero ver entonces cómo es que la personalidad de Cristo está descrita en términos de su relación primaria, es decir, su filiación primaria. ¿Con quién está Él emparentado? ¿Quiénes son sus parientes? Y quiero ahí otra vez invocar a la afirmación que dice la confesión de fe nuestra. Bueno, confesionalmente, Cristo no es el resultado de la encarnación. Porque si uno piensa que Cristo nació en el momento que se encarnó o que vino del vientre de la Virgen María, uno dirá, no, que Cristo existió allí. Cristo surgió allí. Pero el Hijo eterno de Dios, tomó la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. Es decir, no se convirtió en el Hijo de Dios como resultado de su nacimiento virginal o como resultado de la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús era el Hijo de Dios antes de su encarnación, es decir, antes de que viniera a este mundo y después que vino también a este mundo. Siempre fue el Hijo de Dios. El capítulo 2, el párrafo 3 de la Segunda Confesión de Londres resume esta verdad de esta manera y dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Este ser divino es Dios. Y en ese ser divino, dice, está el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, o sea que no está dividida. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso lo dice la Biblia. Todos ellos, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son infinitos, sin principio, y por tanto un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Eso es más o menos para que ustedes entiendan lo que dice la confesión acerca de Dios, pero también de Cristo. ¿Cuál es el soporte bíblico que es lo más importante para que nosotros podamos comprender el hecho de su relación o su filiación primaria? Es decir, ¿de dónde viene? Bueno, aquí tenemos nosotros que considerar dos cosas. Primeramente, su filiación o su parentesco histórico. Y también su filiación o parentesco eterno. Eterno o histórico, ¿con quién? De Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que decir con la filiación histórica de Cristo? O su parentesco histórico de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa filiación o de ese parentesco de Cristo? Bueno, los aspectos de su ser como Hijo de Dios
son, óigame bien, son el resultado de su resurrección y nacimiento virginal, por un lado. Por ejemplo, Lucas 1:35, dice la Biblia: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, será llamado Hijo de Dios después del nacimiento virginal. Aquí el ángel se le aparece a María y le está dando este mensaje. En Hechos 13:33 dice la Biblia: la promesa hecha a los padres, la promesa de Dios para con su pueblo, dice: Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Si tú ves, estos dos textos tienen que ver, el uno con el nacimiento virginal, Hijo de Dios, y el otro después de la resurrección, Hijo de Dios. Ahora, el telón de fondo del Antiguo Testamento es muy necesario y útil para entender ese parentesco o filiación histórica de Cristo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios a través de un pacto. El pacto, como dice la Biblia, que hizo con David, se lo conoce como el pacto davídico. Él es el Hijo de Dios a través de ese pacto, porque Dios dijo que a través de la descendencia de David nacería el Salvador del mundo, nacería el Hijo de Dios. Ese pacto hizo a los herederos de David los hijos de Dios, a los que creían, por supuesto, en Dios. Por lo tanto, esos que creyeron en Dios reinaron legítimamente sobre Israel, cuyo real o legítimo rey era Dios, porque tenían un sacerdocio y una realeza espiritual. ¿Dónde vemos eso? Por supuesto, en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia: y el Señor dijo a Samuel, Samuel era un profeta, en los tiempos de Saúl y en los tiempos también de David. Saúl hizo algo malo ante los ojos de Dios. Y mira lo que ahora le dice Dios a Samuel. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Antes de Saúl, el que gobernaba esa nación era Dios. Y dice él: pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Dios levantaría después de Saúl otro rey conforme al corazón de él, que era David. Y a través de ese nuevo rey establecería un pacto con David, donde de la descendencia de él, de la línea descendente de él, vendría el Hijo de Dios. De David, en otras palabras, queridos hermanos y amigos, vendría el rey mesiánico, y en este sentido, el Hijo de Dios. Es decir, que vendría ese rey prometido por Dios para su pueblo. Ahora, como hijo de David, él es el Hijo de Dios. Óigame bien lo que digo. Como hijo de David, o como descendiente de David, en esa línea filial, porque era lo que Dios había prometido, él es el Hijo de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13, dice lo siguiente: yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti. Aquí no está hablando la Escritura de ningún rey humano en esta tierra. Aquí está hablando del Mesías prometido, del cual Dios iba a levantar del linaje de David, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Sabe que los judíos, los israelitas, ellos entendían muy bien esa verdad? Ellos sabían que sobre ellos gobernaba Dios.
Así debe ser en nosotros los cristianos. Debemos entender que a nosotros nos gobierna el Señor, que Dios es nuestro Rey, que yo soy su esclavo. Debemos comprender, querido hermano, que Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor, yo voy a hacer lo que a Él le gusta. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 1:49. Juan 1:49 dice, Natanael le respondió al Señor, y mira lo que le dice, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Claro, el concepto que ellos tenían acerca del reinado de Cristo lo limitaban solamente a la nación de Israel. Cristo recién se estaba revelando a sus discípulos. No conocían la magnitud del reino de Dios que se iba a ampliar y que iba a alcanzar a nosotros, los gentiles. Pero gloria al Señor, que Él extendió su misericordia para que traspasara la barrera del pueblo judío y la salvación llegara a nosotros. Porque la salvación, dice el Señor, viene de los judíos. Por lo tanto, es cierto y gloriosamente verdadero que Jesús es, en este sentido de pacto, Hijo de Dios. La filiación histórica o el parentesco histórico debe ser visto como también la afiliación o el parentesco eterno, no solamente histórico conforme a lo que la Biblia dice, sino visto en la eternidad que traspasa la historia de la humanidad. Debe, por lo tanto, hermano, entenderse el propósito de Dios, el propósito de aquel que está decidido a resumir todas las cosas en Cristo. Uno debe comprender el propósito de Dios Padre. Todas las cosas las resumió, apuntó a una persona, a su Hijo amado, Cristo Jesús. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, oiga esto, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. El juicio, la justificación, la salvación, la glorificación, la confesión de pecados. Todo iba a estar apuntando hacia Cristo. La iglesia debe conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, no somos salvos. Aquel que no conoce a su Señor no tiene salvación. En Colosenses 1, 18 y 19 dice la Biblia, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Tú te das cuenta cuál era el pensamiento de Dios Padre? Ahora, yo no estoy hablando de Dios Padre como que si Dios Padre fuera mayor que Dios Hijo. Y eso lo vamos a ver ya mismo para poder comprenderlo bien. Lo cierto es que la filiación histórica es la manifestación apropiada de la filiación o el parentesco eterno. Pero déjame hablarte algo de la filiación eterna de Cristo. Si hay una filiación o un parentesco y engendramiento que resultan en la encarnación, también hay una filiación y un engendramiento que preceden a la encarnación. Hay un número de usos, tanto en la Biblia, tanto de Hijo de Dios como de unigénito, que lo aclaran. De los 110 textos bíblicos de Cristo, que la Biblia lo menciona como Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, varios de estos textos afirman que Cristo fue Hijo de Dios antes de que Él viniera a la tierra. Ya hemos visto la primera parte, que Él era Hijo de Dios después del nacimiento, y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo.
Pero hay muchos textos que hablan también de que Él sería hijo de Dios o que Él es hijo de Dios antes de que fuera engendrado. El uno habla de la filiación o el parentesco histórico, el otro habla del parentesco eterno. Por la eternidad, en la eternidad, Él ha sido, es y será el unigénito engendrado hijo de Dios, hijo del Padre. Cristo fue hijo cuando ya fue enviado desde el cielo. Él ya era el hijo de Dios. No es que se hizo hijo cuando fue enviado aquí a la tierra. Por ejemplo, Juan 3, 16 y 17, un texto muy conocido. Dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Si lo dio a su hijo unigénito, es porque Él ya existía. Para que todo aquel que cree en Él, no es para que crea, para que el que cree en Él. Eso hay que entenderlo, porque a veces se dicen, porque todo aquel que crea en Él, ¿no? Es el que cree en Él. Que cree en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oiga otra vez esto, 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió al mundo ya a su Hijo. Antes de que Él lo enviara al mundo, Él ya era hijo. Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Toda la gente antes que viniera Cristo, ¿qué era lo que tenían? La ley. ¿Pudo alguien antes de Cristo cumplir la ley? Nadie. Porque la ley nos condenaba. ¿Por qué? Por el corrupto corazón del hombre, por la perversión de su carne. Nadie pudo cumplir la ley. Vino Cristo también en carne, en semejanza de carne de pecado. Pero Cristo no pecó. Así que Cristo venció la carne y venció el pecado. Es más, Dios hizo de Cristo no solamente el que perdonó nuestro pecado, sino que dice la Biblia que lo hizo ofrenda por el pecado. Él fue la ofrenda aceptable ante Dios el Padre. Así que estos textos son una clara evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios Padre antes de la encarnación, pero también era Hijo de Dios Padre después de la encarnación. Entonces, Cristo es eternamente engendrado. Ahora, hay unos textos claves y hay una palabra clave a la cual yo me quiero referir con esto de que Cristo es eternamente engendrado. La palabra clave es la palabra Hijo unigénito engendrado. Por ejemplo, en Juan 1:14 dice, este es un texto clave: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, no importa lo que tú creas, ni no importa lo que tú hagas. Si tú no crees en Cristo, estás perdido. Estás así simplemente perdido. Ahora tú dices, no, que yo sí creo. Sí, pero eso tiene que ser manifiesto. A un cristiano, yo diría que hasta es como que casi como que se lo huele. Este huele a cristiano. No solamente que se viste como cristiano, ni habla como cristiano, ni actúa como cristiano, ni se viste como cristiano, sino que hasta huele a cristiano. En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros,
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Tú te das cuenta que Dios el Padre en todo dice envió a su Hijo, envió a su Hijo, envió a su Hijo. Hay una filiación allí, una filiación eterna. Esa relación de Cristo con su Padre no surgió después que nació de María, siempre estuvo por la eternidad. La palabra clave, como yo les dije hace un momento, es Hijo unigénito. La iglesia más antigua, que era la iglesia de los creyentes en el siglo I, que eran los creyentes de habla griega, asumió que esa palabra unigénito significaba solo engendrado. Ellos creían que esa palabra era solo engendrado. Pero el credo de Nicea, que es uno de los credos más antiguos, compuesto por padres de la iglesia, dice así, dice, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado de una sustancia con el Padre. Ya ese credo que era tan antiguo, ya entendieron que Cristo Jesús había sido el unigénito del Padre engendrado. Pero en segundo lugar, cada uso literal de la palabra muestra que no significa meramente único, sino únicamente engendrado. Ahora, cuando la Biblia habla de Cristo Jesús como engendrado, engendrado no es lo mismo que creado. Cristo Jesús no fue creado. El credo de Nicea dice engendrado, no creado. Y la Biblia habla no de un engendramiento en el tiempo, sino de un engendramiento en la eternidad. Es decir, que la Biblia habla de un eterno engendramiento. Y vamos a ver eso en breve. Así que la Biblia enseña que Cristo fue el Hijo unigénito que vino a la tierra. Y era apropiado que el Hijo eterno se convirtiera también en el Hijo histórico de las promesas que hablaron los profetas. Eso es lo histórico. Pero lo eterno es que antes de que estuviera plasmado en las Escrituras, ya Cristo ya era el Hijo eterno de Dios. Así que cuando tú piensas en Cristo, querido hermano, en este primer punto, tú lo ves su filiación, su filiación, su parentesco, y tú te das cuenta que tenía una relación de intimidad y de coexistencia con Dios el Padre. Ese es mi Cristo. Ese es tu Cristo. No es alguien que vino solamente aquí hace casi 2000 años atrás, que fue el cumplimiento de las promesas de Cristo. Antes de eso, Él ya existía. En segundo lugar, la personalidad de Cristo también está descrita en términos de su estado exaltado. Es decir, pasamos al segundo punto de decir, ¿quién es Él? ¿Qué es lo que Él hace? Si la gente conociera mejor a Cristo, sin lugar a dudas, que Él tuviera más devotos y más gente fiel. Sin lugar a dudas. Si hay algo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿sabes qué es? Hablarles más de Cristo que de su profesión, lo que tienen que hacer en el futuro. Hablarles más de Cristo. Así que hablemos entonces un poquito acerca de la personalidad de Cristo descrita en términos de su estado exaltado. ¿Qué dice la confesión que hemos leído? El Hijo de Dios, dice, la segunda persona en la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios. El estado exaltado del Señor Jesucristo se describe aquí en dos formas.
En primer lugar, dice que es la segunda persona de la Santa Trinidad, o en la Santa Trinidad. Pero en segundo lugar, dice que es verdadero y eterno Dios. Cristo es verdadero y eterno Dios. ¿Qué podemos decir entonces acerca de que Él es la segunda persona en la Trinidad? Vamos primeramente con esa parte. Bueno, hay una serie de consideraciones que apoyan esa verdad de que Cristo es la segunda persona en la Trinidad. En primer lugar, la evidencia presentada para la generación eterna del Hijo sugiere que en el orden de la Trinidad, oiga bien, el Padre es el primero y el Hijo es el segundo. La evidencia presentada para la generación eterna del Hijo sugiere que en el orden de la Trinidad el Padre es primero y el Hijo es segundo. En segundo lugar, este orden de que el Padre es primero y el Hijo es segundo también es sugerido por el hecho de que el Padre es el autor del decreto eterno acerca de su Hijo. Si tú vas al libro de Efesios, al capítulo 1, del 3 al 11, tú ves ahí que la disposición eterna para Dios el Hijo procede del Padre. Entonces, en ese sentido, a causa del decreto de Dios Padre, el Hijo ocupa el segundo lugar. En tercer lugar, este orden también se ve en el hecho de que tanto en la creación como en la redención, el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Tanto en la creación como en la redención, el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Mira lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 1 del 1 al 3. Aquí vemos que el Padre redime a través de Cristo, pero también crea a través de su Hijo o la palabra. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Cristo es el medio en toda la creación de Dios Padre. Primera de Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, y para nosotros también, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Colosenses 1, del 13 al 19, algunos textos, algunos. El 13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién nos trasladó? Dios el Padre. ¿Al reino de quién? Al reino de su Hijo. El reino de luz. Nos sacó de la oscuridad, Dios el Padre, y nos trasladó al reino de luz. 15. Él es la imagen. ¿Quién es ese Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Cristo. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Está hablando de Cristo. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, se refiere al tiempo del Antiguo Testamento. Versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Dios el Padre sabe en quién se centró. ¿Sabes en quién se fijó? No fue en Miguel Ángel, ni fue en Gabriel. Se centró en su Hijo Cristo. Y a Él lo hizo heredero de todas las cosas. Y por medio de Él hizo el universo. Cuando tú dices, ¿y quién es Cristo? Cristo es heredero. Cristo es creador en conjunto con el Padre. En cuarto lugar, otra prueba que enseña la futura subordinación eterna del Hijo se encuentra en el lenguaje también de 1 Corintios 15:28. Dice este texto: y cuando todo haya sido sometido a Él, o sea, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Él se sujetará ¿a quién? A Dios el Padre, quien sujeta todas las cosas, para que Dios sea en todo en todos. Este lenguaje, querido hermano y amigo, habla del Hijo de Dios que ocupa un segundo lugar, o un lugar segundo al de su Padre, en el estado eterno. Él es la segunda persona de la Trinidad. En quinto lugar, otra prueba del Hijo como la segunda persona lo vemos en el nombre que la Biblia usa cuando se refiere a Cristo Jesús y cuando se refiere a Dios. Cuando la Biblia dice, se refiere a Dios el Padre, habla de Dios o habla del Padre. Pero cuando se refiere a Cristo, a su Hijo, habla de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, es decir, existía la palabra. Y la palabra o el verbo estaba con Dios, o sea, con el Padre. Y la palabra, Cristo dice, era Dios. Por eso que decimos que Él es indivisible. No es que hay dos dioses, hay un solo Dios. Y Juan 1:14 dice luego, y el verbo, o sea la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En sexto lugar, para terminar con este punto, la primacía del Padre, no hablo de la superioridad, sino que la primacía del Padre se ve, como decía hace un momento, en su nombre Dios, en relación con su Hijo, la palabra. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que se refiere al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora, déjame hacer una aclaración con respecto a esto. Esto no significa que el Hijo no es Dios, pero sí significa que hay un orden en la Trinidad en que el Padre está primero y el Hijo es segundo, en la Trinidad. Y esto justifica la descripción cuando la gente habla de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. El lenguaje de segundo, ¿saben lo que sugiere? Orden. Eso es lo que sugiere un orden. También se deduce que dentro de ese orden personal hay subordinación. Por ejemplo, el Hijo en la tierra, cuando estaba ejerciendo su ministerio, Cristo dijo, yo hago lo que es la voluntad de mi Padre. Eso implica subordinación. Ahora, los testigos de Jehová están equivocados en esto porque siempre ponen a que Dios el Padre es mayor que el Hijo. Y ellos no han logrado unir el concepto de la Trinidad, del trino Dios, de un solo Dios. Pero nosotros debemos de comprender eso. Así que el segundo y el tercero, en un orden, están subordinados en cierto lugar al primero. Es decir que tanto el Hijo como el Espíritu Santo, en cierto sentido, están subordinados a Dios el Padre. Pero debemos recordar
que Él es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, la subordinación de la que hemos estado hablando no es en esencia, sino en hipóstasis o en hipostasis, no sé cómo se pronuncia esa palabra. No es en esencia, sino en hipostasis o en hipóstasis. Vaya a ver cómo se pronuncia. Eso quiere decir que no es en una realidad personal. Es decir, que no viene a ser en esencia, sino que ese segundo lugar es en su realidad personal. Es decir, que no tiene nada que ver con su ser, con el ser de Dios, sino con la persona. Cristo como persona. Dice la confesión sobre Jesús, siendo verdadero y eterno Dios. Así habla. Habla de Cristo como un Dios verdadero y eterno. El segundo punto, yo decía que cuando hablamos de quién es Él, nosotros estamos hablando que Él es descrito como la segunda persona de la Trinidad. Pero también hablamos de Cristo, de que Él es verdadero y eterno Dios. Mira, querido hermano y amigo, cuando Dios nos salva, ¿saben en qué nos salva? En Jesucristo. La salvación empieza cuando Cristo viene a nuestras conciencias. Cuando entendemos nuestra pecaminosidad, lo depravado, crueles, perversos y malos que somos. Y eso solamente lo comparamos cuando vemos la pureza de Dios. El cristianismo no empieza cuando alguien se bautiza, ni cuando alguien es recibido como miembro en la iglesia. El cristianismo genuino empieza cuando Cristo es revelado al corazón del hombre. Ahí empieza el cristianismo. Y si Cristo es revelado a mí, yo entiendo de dónde me sacó Él, de las tinieblas, del lodo cenagoso, podrido en llagas por mi pecado, y que encuentro paz y perdón en Cristo. Encuentro en Él misericordia. Y lo único que mi intención es, al conocer esa bondad infinita, esa misericordia abundante de Dios, lo único que puedo hacer es amarle. Nada más. Es amarle. Amarle por quien es Él. Su parentesco con Dios el Padre. Su filiación eterna. Pero también le amo por quien es Él, la segunda persona de la Trinidad y el Dios eterno. ¿Qué tenemos que decir? Que Él es verdadero y eterno Dios. Ser la segunda persona de la Trinidad no diluye su deidad, no diluye su divinidad. Es decir, que Cristo Jesús no es un Dios diluido, sino que Él es Dios eterno. Eso es Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios Padre, óigame bien, la voluntad de Dios Padre es que el Hijo sea honrado de la misma manera como lo es el Padre. ¿Sabe lo que hizo Cristo Jesús en su ministerio, en su vida? Todo su ministerio honró a quien lo había enviado. Todo. Él está orando y llorando lágrimas de sangre. En el Getsemaní le dijo a Dios Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad, como tú quieres. La voluntad de Dios Padre es que Dios el Hijo sea honrado de igual manera como lo es el Padre.
Juan capítulo 5, 22, 23 y 26 dice lo siguiente: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto quiere decir, querido hermano, que el Hijo debe recibir el mismo honor que Dios el Padre. Sin embargo, este honor o ese mismo honor le es dado por el Padre, pero debe recibir la misma honra. Hay orden e igualdad en la Trinidad. El Hijo es segundo, pero no menos Dios con menos honor. No es un Dios diluido, Él es el Dios eterno. A pesar de ser segundo, no es un Dios con menos honra, con menos honor, no es menos Dios. Cristo Jesús es plenamente Dios con igual honra, con igual honor que el Padre. En cuanto a su ser, Cristo es Dios eterno. En cuanto a su persona, Él es la segunda persona de la Trinidad. Y esto me lleva a mi tercero y último punto. ¿Cómo nosotros, habiendo visto ya sus parientes, su filiación histórica y eterna, habiendo visto ya quién es Él, o habiendo visto, como lo dijimos, la personalidad de Él descrita en términos de su estado exaltado, siendo la segunda persona de la Trinidad y eterno Dios, quiero ver ahora finalmente la personalidad de Él descrita en términos de su carácter glorioso. Si nosotros pudiéramos pensar siempre en el Señor, cada instante de nuestras vidas, ¿qué pensaríamos de Él? ¿O qué pensamos de Él? Una de las cosas que debe impactarnos a nosotros no son sus milagros, es su carácter glorioso que Él tiene, su carácter glorioso. Porque la descripción final de la persona encarnada, es decir, de Cristo Jesús, es que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Así dice nuestra confesión. Él es el resplandor, el reflejo de la gloria del Padre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice allí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, oye bien esto, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo, o sea, por medio de quien creó también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es Él, nos preguntamos, el resplandor de la gloria de Dios como un mediador encarnado o como Hijo de Dios preexistente. ¿Cuál de las dos? La respuesta es ambas. Ambas. Él es el resplandor de la gloria de Dios el Padre, encarnado y antes de que fuera encarnado. Porque Él siempre fue el Hijo eterno de Dios. Y el texto habla de Él no solo como redentor, sino también como creador y heredero de todo. Fue el resplandor del Padre en la Trinidad eterna.
Por la redención se revela plenamente. Por la redención, es decir, por el pago que hizo por su iglesia, por nosotros, débiles pecadores. Por eso, por esa redención se revela plenamente su gloria eterna, porque nadie podía rescatarnos de donde estábamos, solo Cristo. Y la ofrenda de Él fue aceptable ante Dios el Padre. Qué glorioso es conocer la personalidad, el carácter glorioso de Cristo. ¡Qué bueno! Él fue el resplandor del Padre en la Trinidad eterna. El mediador es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la gloria de Dios Padre. Es decir, que el corazón del Padre está puesto en Cristo Jesús para traer gloria a Él desde la eternidad. Mi hermano, a veces suena como muy trillado esto que voy a decir, pero eso debe ser una realidad viviente en nosotros. Mira, si hay algo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, lo que tú hagas debe ser hecho para gloria del Señor. Si tú comes o tú bebes, como dice 1 Corintios 10:31, hazlo para la gloria del Señor. Tú tienes tu desayuno frente a ti, entiende que es Dios quien nos lo proveyó. Tú tienes un trabajo que Dios te ha dado, comprende que es Él que te dio ese trabajito. Tú gozas de salud ahora, es la bondad de Él. Hoy podemos respirar, hoy nos levantamos. Vimos a nuestros hijos, vimos a nuestro cónyuge. Dale gloria a Dios por eso. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, no lo hagas por revanchismo, no lo hagas por influencias malversadas o mal pensadas, hazlo para la gloria del Señor. Nada más. A veces me temo que podemos estarnos moviendo u obrando, no para traer gloria a su nombre. A veces queremos brillar nosotros. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y si el Padre en la eternidad estaba pensando en su Hijo, en dar toda gloria, todo honor, la misma gloria que el Padre iba a recibir, quería en el Hijo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Para concluir, mis palabras de conclusión. Resumiendo todo, ¿quién exactamente se encarnó en la persona histórica Jesús de Nazaret? La confesión responde a esta pregunta tan importante. En términos de su relación primaria o filiación primaria, dice, Él es el Hijo eterno de Dios. También lo responde en términos de su estado exaltado. Y dice la confesión que Él es la segunda persona de la Trinidad y es el eterno Dios. Pero también lo responde finalmente en términos de su carácter glorioso. Él es el brillo o el resplandor de la gloria del Padre. Si nosotros comprendemos ese parentesco de Cristo, el Cristo como mediador histórico y el Cristo de la eternidad, comprendemos que tenemos a un Dios glorioso de nuestro lado, que Él es el único Dios vivo y verdadero y que no hay otro Dios fuera de Él. Olvídate que no te va a salvar de tus pecados ni Martín de Porres ni el niño Jesús. Te va a revelar Cristo, el Señor, el Salvador del mundo. Así que la persona que se encarnó
no es otro más que el eterno Hijo de Dios. Y esta persona de quien he estado hablando toda esta mañana, Él es glorioso, único, majestuoso, divino y tiernamente amado. Es esta persona que el Padre quiere que nosotros amemos con ternura, con la misma pasión y exaltación que el Padre tiene por su Hijo. Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros le amemos. Y vemos en esta persona, vemos en Jesús gloria, vemos bienaventuranza, vemos esplendor, vemos pureza, vemos santidad, vemos amor, vemos paciencia, vemos misericordia. En Él está toda la plenitud de la deidad. Ese es Cristo el Señor. Ese es mi Dios. Deja que esa persona capture tu corazón. Deja que esa persona atrape tu vida. Deja que esa persona atrape tu mente, para que tú puedas vivir para adorarlo y para que Él mueva tus manos para servirle. No me digas que tú amas a Dios, ni que tienes a un Dios grande, si tú no lo sirves. No me digas eso. Eso no existe. ¿Será que no conoces a Dios? ¿Será que estás enemistado con Cristo? Pero no puede decir alguien que es cristiano en esta vida y no vive para amarle y no vive para servirle. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que los años de vida que nos quedan podamos vivir para desgastarnos en Él y en su reino. Que los años de vida que tengamos, que vivamos en esta tierra, no lo usemos para amontonar riquezas en este mundo. Que podamos vivir para amarle, para servirle. ¿Tú sabes por qué? Porque lo conocemos. Nada más. Porque Él es glorioso.